Justo Ahí Emilio está. se había dado cuenta. Gracias. Gracias, Emilio, una vez más, por segunda vez. Bien, entonces, aquí, bueno, por suerte estábamos haciendo el repaso. Aquí, en el nivel superordinado, es donde se da este mapeo conceptual de las relaciones con los viajes. Pero la metáfora en su aplicación elige una variedad de esta categoría general que es viajes y vehículos y dice es un viaje por barco o es un viaje en auto o es un viaje a pie. Y esto es importante también porque como decíamos la vez pasada, y esto tiene implicaciones para quienes les interesa como a Vijay el uso de las metáforas en la terapia, lo que nos dice Lakoff es, según qué metáfora utilicemos, va a ser también qué modo de razonamiento habilitemos. Entonces, estando en un barco, decíamos la vez pasada, hay que llegar a buen puerto, ¿sí? No se puede abandonar el barco. En cambio, si el auto está en un callejón sin salida, bueno, puedo bajarme del auto y abandonar la relación. Entonces, según la metáfora que estamos usando, va a ser también cómo razonamos. Y no es que mentalmente hacemos una equivalencia, no es que primero pensamos en la relación y luego lo traducimos a la metáfora. Lo que nos está diciendo Lakoff es que literalmente estamos pensando, por más que suele contradictorio, ¿sí? Literalmente estamos pensando con metáforas. Entonces, decíamos que había una correspondencia uno a uno entre pasajeros. Los pasajeros en la metáfora corresponden a las personas en la relación, el vehículo a la relación misma, el destino puede ser, por ejemplo, el destino del viaje, no son los objetivos de vida que compartimos con una pareja, lo que en un viaje son obstáculos físicos, puede corresponder a problemas en la relación. Había un paciente, no me acuerdo si lo conté, creo que sí, sí lo conté, un, un, este paciente que había soñado con una carrera. Aquí la metáfora igual sería el camino de la vida, ¿no? La carrera o el camino como metáfora no ya de una relación, sino de la vida. Pero un paciente que soñaba con que estaba corriendo una maratón y le aparecían todo el tiempo obstáculos. Bueno, lo que hace uno es pensar a ver, por ejemplo, se te aparece una señora con anteojos y de pelo corto que no te deja pasar en la carrera. ¿A quién te hace acordar? Él decía que era una señora como de 52 años. Y esa era, o casualidad, era fácil la interpretación. Era la edad a la que se le había suicidado la madre. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí vemos como operativamente una metáfora en la producción del contenido onírico. Pero el punto acá importante en Lakoff es que según la metáfora que tenemos es las formas de razonamiento que se nos habilitan. En el callejón sin salida, dice Lakoff, hay tres opciones. Bajarse del vehículo y abandonarlo, seguir por caminos diferentes, intentar volver, marcha atrás, retroceder y corregir el rumbo, el famoso empecemos de nuevo, olvidémonos de lo que pasó, o no te voy a recriminar más las cuestiones del pasado. Hay una metáfora que usamos mucho acá que es no voy a sacar los trapitos al sol, ¿no? La ropa sucia, no la voy a exhibir. O bien quedarse estancado. Son como las tres opciones que habilita esta metáfora, los tres tipos de consecuencias de enfocar la relación en términos de la metáfora del callejón sin salida. Otro ejemplo que veíamos es las ideas son alimentos. Lo que me dijo me dejó un gusto amargo en la boca. Yo me acordé que cuando nosotros al principio veíamos esto de los sofistas de Corax y Tisias, cuando Barthes comenta esto de los sofistas, dice que es esto de que los sofistas inventan la retórica para defender los derechos de propiedad. Él dice, me resulta muy sabrosa esta anécdota. Este documento contiene hechos crudos, ideas a medio cocinar, hay demasiada información que no puedo digerir, no me puedo tragar esa opinión, es un lector voraz, es un traga, devoró el libro, es la parte jugosa del artículo, una idea que se estuvo fermentando durante años, una idea puede ser picante. Acá hay una relación que no vamos a explorar, pero que es muy interesante, entre la metáfora y la sinestesia. La sinestesia es esta capacidad de percibir estímulos que pertenecen a un registro sensorial y traducirlos automáticamente
a otro registro. Hay gente que escucha la nota do y ve el color azul, y cuando escucha el sol ve el color rojo, o con un acorde mayor y menor, por ejemplo. O hay gente que relaciona, por ejemplo, los olores también con colores o incluso con elementos más conceptuales, como con números, ¿sí? Entonces, pareciera que en algunas de estas metáforas opera también alguna especie de mecanismo sinestésico por el cual traducimos a las ideas a este registro gustativo. Las ideas pueden ser dulces, amargas, picantes. Bueno, marcarlo como tema a explorar, metáfora y sinestesia. El ejemplo con el que empieza Lakoff, el fragmento del libro que les compartí, es: una discusión es una guerra. Decimos esto: tus premisas son indefendibles, Marisa tocó los puntos débiles de mi razonamiento. ¿Cuándo surgen estas metáforas? En primer lugar, cuando hablamos acerca de las discusiones. Es decir, si yo le digo, te derroté con esto que te dije, derribé tus defensas, estoy hablando acerca de la discusión con una metáfora bélica. Pero aunque ese discutir acerca de la discusión, aunque ese metanivel, ese metalenguaje no sea explícito, igual, dice Lakoff, la metáfora de la discusión como guerra igual está operando mientras discutimos, porque así las sentimos las discusiones, como una batalla en la que tenemos que derrotar al adversario. No exclusivamente, no es la única metáfora que tenemos, hay metáforas alternativas. Uno puede ver a la persona con la que está argumentando como su socio. Pero la metáfora predominante en nuestra cultura para las discusiones es la de una guerra. ¿Sí? Las críticas de Nancy fueron acertadas, dieron en el blanco, derribé su explicación, nunca le gané una discusión a Berta, tu punto de vista presenta flancos débiles, él pulverizó mis argumentos, etc. Entonces, Lakoff dice, pensamos, sentimos y actuamos en base a esta metáfora. Vivimos las discusiones como si fueran combates. Podemos perder o ganar discusiones, vemos al interlocutor como un oponente, atacamos sus posiciones, defendemos las nuestras, ganamos y perdemos terreno en una discusión. Planeamos y aplicamos estrategias, por ejemplo, si sentimos que una posición es indefendible, tratamos de abandonar esa posición y tomar otra línea de ataque. Desplazamos en la batalla a otro frente. Entonces, lo que hacemos al discutir está estructurado por el concepto de guerra. Y aunque no hay una batalla física, hay una batalla verbal. ¿Por qué? Acá, la pregunta acá, y esto no lo explora tanto con esta metáfora, Lakoff. ¿Por qué la metáfora predominante es la de la guerra? Y yo tengo una respuesta que creo que es muy coherente con lo que dice Lakoff, por lo menos en otros casos. Y es que originalmente los conflictos entre las personas se resolvían por medio de la fuerza física, por medio de la batalla. Y progresivamente la cultura va desarrollando mecanismos de mediación, sea en instituciones judiciales o sea en contextos más informales, por los cuales inventamos mecanismos para conciliar intereses opuestos. De hecho, uno de los términos que usan los griegos para debatir, que es agón, quiere decir también batalla. Agón, que es de donde viene agonía, es batalla, y también se habla de la agonística para hablar de la disciplina que se ocupa del debate, de la discusión. Entonces, acá hay un concepto importante en Lakoff, y es que las metáforas no son arbitrarias, sí son convencionales. En una cultura, decíamos la vez pasada, el futuro puede estar adelante y en otra cultura el futuro va a estar atrás. Son convencionales, pero no son totalmente arbitrarias, porque están siempre, por lo menos todas las metáforas importantes, están basadas en nuestra experiencia. Bien. Otra metáfora muy común, el tiempo es dinero. ¿Qué decimos? ¿No? Decimos cosas como, no quiero invertir más tiempo en esta relación, o me estás haciendo perder el tiempo, o te puedo prestar algo de tiempo, no me sobra el tiempo. Hay un elemento de semejanza, un elemento común. El tiempo es algo escaso, ¿sí? Que tenemos que saber cómo manejarlo, cómo utilizarlo. Y lo mismo nos sucede con el dinero. Es un recurso escaso y valioso al igual que el tiempo. Entonces, esta sería la semejanza que permite el mapeo entre los
dominios. Pero también hay una diferencia, y es que el tiempo es algo mucho más difícil de pensar, mucho más difícil de concebir. ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo definimos lo que es el tiempo? Es casi imposible. Entonces, ¿qué hacemos frente a estas cosas abstractas, complejas y misteriosas, pero que al mismo tiempo son fundamentales en nuestra vida cotidiana, son fundantes de nuestra cotidianidad? Bueno, buscamos un dominio fuente en términos de los cuales lo podemos esclarecer. Cuando pensamos, las dos metáforas fuertes que tenemos para el tiempo son que es dinero y que es espacio. ¿Eh? Espacializamos al tiempo, la línea de tiempo, por ejemplo, ¿no? Representamos espacialmente al tiempo, y también lo pensamos como un recurso escaso, y ahí viene la metáfora del dinero. Los problemas como rompecabezas, no puedo resolver este problema, ¿no? La idea de que nos falta por ahí un elemento, una cosa que nos completa, que nos permita resolver el problema. ¿Qué pasaría, dice Lakoff, si los problemas fueran tormentas? ¿No? Si uno piensa, si uno ontologiza, es decir, les da existencia, los convierte en entes, en entidades a los problemas, son como rompecabezas. El concepto de problema también es un concepto abstracto. Es un concepto que habla de una dificultad, pero que puede referirse a cualquier tipo de dificultad. Cualquier cosa puede ser un problema. Pero si yo lo pienso como un rompecabezas, se me materializa, lo veo. Tengo estas piezas en orden y me falta una pieza. Cuando lo resuelvo, el rompecabezas está hecho. Lo puedo sacar y concentrarme en los otros problemas. Pero si los problemas fueran tormentas, no tendría una posición tan proactiva. Tendría una posición tal vez más zen, de dejar que pase la tormenta. Y pueden pensar la metáfora alternativa que quieran. Los problemas son animales salvajes, ¿no? Que hay que domesticar, como lo quieran pensar. Pero acá el punto importante para Lakoff es que toda metáfora va a iluminar, o sea, todo dominio fuente va a iluminar algo del dominio objeto y va a dejar algo en la oscuridad. Algo queda, se vuelve más relevante, más visible, más urgente, porque es lo que esta metáfora, y estoy usando a propósito todas metáforas visuales, es lo que esta metáfora saca a la luz, hablar del tiempo como dinero. Habla de, desde una concepción, si quieren, hasta capitalista o industrialista del tiempo como recurso escaso que hay que invertir bien, pero no habla de otras concepciones de tiempo. ¿Sí? No es una concepción muy amiga de disfrutar el tiempo, por ejemplo, ¿no? Es una idea de aprovechar al tiempo. Bien, estaba pensando que funciona más en español, porque muchas de estas metáforas funcionan más en inglés que en español, pero estaba pensando que en español las relaciones son hilos. Uno corta con una persona, uno se puede liar, ¿no? Con una persona, o hacerse hacerse rollo con una persona, ¿sí? La idea del lío, del liarse. Bien. Me acordaba también de un paciente niño que los padres estaban separando, y con un hilo él estaba en la sesión uniendo la silla con el escritorio con la lámpara, ¿no? Tendía hilos por todos lados. Bueno, hay un tipo de metáforas que Lakoff las llama metáforas orientacionales, y son muy importantes porque estas metáforas nos muestran que la metáfora está, en el sentido de Lakoff, es conceptual, pero también es corporal. La metáfora está encarnada. Las metáforas las vivimos con nuestro cuerpo. El término en inglés que él usa, difícil de traducir, es embodied. La mejor traducción al español creo que es encarnadas. Entonces, nosotros tenemos un cuerpo, este cuerpo existe en el espacio 3D, y este cuerpo nos permite algunas discriminaciones básicas, hacia adelante y hacia atrás, lo que está dentro de nuestro cuerpo y lo que está afuera, lo que está arriba y lo que está abajo. Y de esto es fuente de un montón de metáforas. Por ejemplo, más es arriba y menos es abajo. Esto está tan naturalizado que nos olvidamos que es una metáfora. Subieron los precios, bajó el crimen en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿qué quiere decir que bajó? En realidad que hubo una cantidad o una tasa menor. Pero ¿qué pasa? Tenemos una experiencia cotidiana donde, por ejemplo, cuando servimos una jarra de agua, a mayor cantidad constatamos un aumento del nivel. Y esta experiencia corporal, física, cotidiana, la extrapolamos a la metáfora. Y entonces cuando queremos hablar de cantidades que aumentan, decimos que subieron. Y cuando bajan, cuando disminuyen, decimos que bajaron. ¿Se entiende? En cuanto a la salud,
¿sí? Sano es arriba, enfermo es abajo. Cayó enfermo. La enfermedad lo volteó, lo tiró abajo. O le dieron el alta. Ya está de pie de nuevo. Los estados de ánimo. Alegre es arriba, triste es abajo. Cayó en una depresión. Está que toca el cielo. Toca el cielo con las manos. Está pum para arriba, dicen en Buenos Aires. ¿Sí? Bien. El éxito es arriba, el fracaso es abajo. ¿Sí? Llegó a la cima o cayó en desgracia. Entonces, vean que estas metáforas guardan como coherencia entre sí. En general, los valores positivos son hacia arriba y los negativos hacia abajo. Hay como un sistema de valores que ordena todas estas metáforas y ubica lo positivo hacia arriba y lo negativo hacia abajo. No pueden ser, digamos, es raro que en una metáfora, perdón, es raro que en una cultura las metáforas sean discordantes. Generalmente, lo bueno es arriba y lo malo es abajo, lo mucho es arriba. A veces puede haber, dice Lakoff, como una tensión. Uno ni se da cuenta de la tensión, pero cuando uno dice bajó el crimen, porque lo que está primando ahí es la metáfora de cantidad. Entonces, por eso prima el bajo. Pero en realidad hay algo que aumentó, hay algo positivo también. Pero bueno, ya sería meternos muy en los específicos. Hay una coherencia entre las metáforas entre sí, que tiene que ver con una coherencia más general con los sistemas de valores y con el orden simbólico de una cultura, y también con la experiencia física de las personas. Tenemos las de arriba y abajo, tenemos las de adelante y atrás, que sobre todo tienen que ver con se usan para el tiempo, ¿sí? Me adelanto un poco acá. ¿Se acuerdan que hablábamos de que hay una especie de proyección del dominio fuente al dominio objeto? Entonces aquí el dominio fuente es el espacio. Y la cuestión es cómo mapeo el espacio para representar el tiempo. Y Lakoff nos dice, hay dos maneras de hacer este mapa. Hay dos maneras de mapear el espacio en el tiempo. Una es decir, que el tiempo son objetos en movimientos, uno está parado y en el tiempo son como objetos que van avanzando hacia uno y se le vienen encima. Entonces tenemos expresiones como va a llegar un momento en que se vienen las fiestas, se acerca la fecha de los exámenes, ya pasó el tiempo en que el tiempo de acción ha llegado. Tenés que hacerle frente a lo que se viene, de cara al futuro. ¿Sí? Uno está estático y los eventos del futuro se aproximan hacia uno. ¿Se entiende? Pero hay otra manera de hacer este mapeo, otra proyección posible, en la cual el tiempo está quieto y es uno el que va caminando o tal vez moviéndose en una cinta transportadora a lo largo del tiempo. Entonces uno dice, voy llegando a fin de año o vamos llegando a fin de año. Nos estamos acercando al final de este ciclo. Es uno el que está en movimiento. ¿Sí? Y en cuanto al orientacional, hay otras orientaciones importantes. Por ejemplo, lo esencial es lo interno y digamos, lo no esencial o provisorio o variable es externo o superficial. Bueno, pero todo esto aporta la idea, en la que vamos a insistir mucho hoy, de que estas metáforas nos muestran que la mente no ocurre en una entidad abstracta, digamos, en una mente a lo Descartes. No ocurre, no es procesamiento en una computadora digital la mente. La mente está encarnada y las orientaciones de nuestro pensamiento tienen mucho que ver con nuestra experiencia corporal del mundo. La mente está encarnada. Bien. Otra operación muy común en, en las metáforas de la vida cotidiana es personificar. Su teoría explica el comportamiento de los mercados durante la crisis. Bueno, el que le explica en realidad es el autor de la teoría, pero decimos que la teoría lo explica. ¿Sí? La vida me ha engañado, la inflación se está comiendo nuestros ahorros, su religión dice que no puede beber alcohol. Hace un par de días, Joe Biden dijo, sometimes democracy is messy. A veces la democracia es desprolija o la democracia es desordenada, digamos. ¿No? No, los desordenados son las personas que
cuentan los votos, o que las que armaron las instituciones democráticas, o los que participan del proceso electoral. Pero si decís eso, no tiene buen efecto retórico. Entonces, con una personificación de la democracia, las cosas funcionan mejor, son más claras. Yo decía que esto también es les decía la vez pasada, para la teoría de los tropos es un hipalaje. En lugar de ser desordenados, las personas que están metidas en este proceso democrático, es más, transferimos el adjetivo a la democracia. Es la democracia la que es desordenada. ¿Por qué usamos tantas personificaciones? Bueno, como pasa con las metáforas en general, en la vida cotidiana, nos permiten dar sentido, ¿no? Piensen, no sé, en la angustia en este momento de todas las personas en Estados Unidos que están esperando que termine el proceso electoral. Bueno, que venga el líder y les diga, el líder de uno de los partidos, y les diga esta frase tranquilizadora, que además es comprensible, les permite entender lo que está sucediendo, que no es una anomalía, que no es algo malo, sino que a veces estas cosas pasan en la democracia y está bueno, es parte del juego democrático, que las cosas se desordenen un poco. Tiene un valor retórico, pero también tiene un valor pedagógico. Explica. Comprendemos en base a nuestras propias motivaciones, objetivos, acciones. Ver algo tan abstracto como la inflación en términos humanos, esto de la inflación se come mis ahorros, tiene un poder explicativo. Con la inflación que estaba, ¿se acuerdan la vez pasada? Estaba eso de derrotar a la inflación, estaba la vez pasada en el poema de Leandro Llull que leímos. También es una metáfora bastante sistemática. La inflación está atacando los cimientos de nuestra economía, no la metáfora como enemigo, como adversario. Nos tiene entre la espada y la pared, nuestro mayor enemigo en este momento es la inflación. El peso argentino ha sido pulverizado por la inflación se ha robado el fruto de mi trabajo. Estas metáforas, dice Lakoff, son importantísimas porque justifican, como decíamos antes, las metáforas no solamente nos hacen comprender, sino que nos hacen actuar de cierto modo. Entonces estas metáforas van a justificar acciones políticas y económicas por parte del gobierno. Si te dicen que la inflación es un enemigo, podés entonces declarar una economía de guerra, aunque no estés en guerra, y podés convencer a la población de que haga sacrificios. Es este elemento persuasivo de las metáforas. Y no es una persuasión elaborada, automáticamente lo ves en esos términos. Lakoff tiene un texto breve que se consigue, se baja de internet, que se llama El elefante en la habitación, donde habla específicamente de cómo utilizar metáforas en la política. Él tiene toda una tesis acerca de el discurso republicano y el discurso demócrata, donde dice los republicanos son el papa malo. La metáfora es un papa estricto, ley y orden, tolerancia cero, ¿no? Y uno lo ama también al papa estricto, porque tranquiliza, porque da seguridad, porque nos permite entender que nuestra vida no está sujeta a todas estas incertidumbres del siglo XXI, sino que hay un papá estricto que está cuidando los límites. Y los demócratas, dice, en el caso de los republicanos dice que es un modelo masculino, en cambio los demócratas dicen que es un modelo parental, que puede ser tanto varón o mujer, pero del padre nutricio, el padre o madre cuidadores, el que dice, ninguno de mis hijos puede quedar atrás. Entonces es el que da protección a los desfavorecidos. ¿No? Y es muy probable que esto se replique en cualquiera de sus países en la derecha y la izquierda. La derecha con la metáfora del papa severo y la izquierda o la centroizquierda, etcétera, con el modelo el modelo parental protector, ¿no? De los que no tuvieron oportunidades, dar iguales oportunidades a todos, ese modelo de justicia que los buenos padres, los padres comprensivos implementan. Bien. Otro tipo de metáforas importante de las que habla Lakoff y muy sobreabundantes en nuestra vida cotidiana. Las metáforas de recipiente. Un montón de eventos y de procesos difíciles de definir, difíciles de entender, los convertimos en envases, en recipientes. Por ejemplo, decimos, ¿vas a ir al partido mañana? Te veo en el partido. ¿Estuviste en el partido o no estuviste? El partido, ¿qué es? Es una institución, en el sentido que es un conjunto de reglas que
regulan una actividad que se da en un lugar y un tiempo aproximados. Pero cuando nos representamos estar en el partido, pensamos como si hubiera un recipiente y uno puede estar adentro del partido o afuera del partido, o de la carrera, o del evento que ustedes quieran, o del casamiento, por ejemplo, estuviste en el casamiento o no estuviste en el casamiento. No quiere decir, si el casamiento empezaba en la iglesia y después seguía en el salón de fiestas, estar en el casamiento no se refiere a un lugar físico necesariamente, sino que se refiere a participar del evento, pero lo comunicamos con una metáfora del recipiente. Nos imaginamos que uno puede estar adentro o afuera de este evento. ¿Por qué hacemos esto? De nuevo, al igual que en las metáforas orientacionales y en las de personificación, acá también hay una proyección. En todos estos casos estamos proyectando desde el sujeto al objeto. En las orientacionales, claramente, con las orientaciones de nuestro cuerpo. En las de personificación, cuando le atribuimos, esto ya lo veíamos en Homero, ¿se acuerdan? Cuando le atribuimos a las flechas ansias de clavarse en el pecho del enemigo. Y en las metáforas de recipiente, porque nosotros somos seres bien definidos, recubiertos de piel, separados del mundo, dice Lakoff, por la superficie de nuestras pieles, y experimentamos al mundo como estando fuera de nosotros. Entonces cada uno de nosotros es un contenedor con una orientación hacia adentro y hacia afuera. Y proyectamos este modelo de recipiente a otros objetos de nuestra vida cotidiana. Sobre todo para hablar de la mente humana, que no sabemos si está en algún lugar o está en nuestro cerebro o en dónde está, pero desde siempre se han usado metáforas de recipiente o de contenedor para hablar de la mente. No me cabe una idea más en la cabeza. Tenés que abrir tu mente, ¿no? Es como abrir un recipiente a ideas innovadoras, dejarlas entrar. Hay estados también que se pueden conceptualizar como contenedores. Uno puede entrar a un coma, salir del coma, puede ponerse en forma o estar fuera de forma, puede caer o entrar en un estado de euforia o caer en una depresión. Tanto en la personificación como en estas metáforas de recipientes son subtipos de una metáfora más general, de un tipo de metáforas más general, que Lakoff llama metáforas ontológicas. Y que dicho brevemente sería darle entidad de cosas, darle entidad de objetos, de ente, a eventos o procesos que no necesariamente son cosas, ¿no? Si yo digo, estoy en la esquina de tu casa, de nuevo, no hay un recipiente claro, hay un lugar, una idea de que se cruzan dos calles, ¿sí? Pero estar en la esquina, sin embargo, lo representamos con un recipiente y entonces le damos una entidad, lo ontologizamos, la convertimos en una cosa a la esquina, en vez de un concepto de cruce de dos calles. Entonces, cuando yo digo González tiene mucho poder político en Avellaneda, estoy pensando al poder político como una cosa, algo que alguien puede tener en su caja fuerte o en una bolsa, tiene el poder político. Está lleno de odio. No puedo seguir el ritmo de la vida moderna. Acá hay una idea de que la vida moderna tal vez está personificada como algo que corre rápido y uno no la puede alcanzar, no le puede seguir el ritmo. Las ideas como alimento lo vimos como ejemplo de metáfora sistemática, pero también es ontológica, claramente. La idea aparece, algo abstracto aparece convertido en un pedacito de comida. La inflación también, al personificarla, la ontologizamos. Bien, identificar nuestras experiencias como entidades o sustancias nos permite referirnos a ellas, categorizarlas, agruparlas, cuantificarlas, es decir, nos permite razonar sobre cosas acerca de las cuales sería muy difícil razonar. Se vuelve más fácil al ontologizarlas. En particular, ontologizamos todos los términos mentales. Algunas de las metáforas más comunes, la mente como máquina, es decir, que a alguien le falta un tornillo, o no carbura, o que está quemado, o que no le arranca el cerebro, o que no le funciona, uno puede quedarse sin combustible. La mente en general como un objeto, que tiene un ego muy frágil, que a uno le va a explotar la cabeza, que alguien es un cabeza dura, que no le entra una idea. Y no solo en el habla cotidiana. Imagínense que si hay metáforas en la vida cotidiana y hay metáforas en la ciencia, por supuesto que va a haber miles de metáforas en la ciencia psicológica. La psicología, en sus modelos de la mente, está sobrepoblada de
metáforas de la mente. No las voy a explorar pero la idea, por ejemplo, de la mente como linterna, ¿no? Que uno tiene algo en el foco de su mente. Las metáforas visuales de Platón en adelante, de la alegoría de la caverna en adelante, son muy comunes. La metáfora de la conciencia como pegamento, algo que unifica nuestra experiencia. En Freud, las metáforas energéticas de las pulsiones. En los conductistas, la idea de la caja negra. En los cognitivistas, la idea de la mente como una computadora, de que a uno se le puede no tener recursos o caerse el sistema, la memoria de corto plazo, la memoria de largo plazo. Son todos elementos que vienen del dominio fuente de la computación, de las computadoras, y se aplican eh, a la mente humana. E incluso las así llamadas terapias narrativas o postmodernas, que tratan de dejar atrás algunos de estos viejos modelos de la mente, cambian esas metáforas por otras. Es decir, por ejemplo, convierten al paciente en una especie de novelista, un narrador, un autor de su propia vida. Y entonces trabajan reescribiendo, ayudándole al paciente a reescribir ciertos episodios de su vida, a resignificarlos, a cambiar incluso las metáforas. Es decir, que el modelo narrativo utiliza otra metáfora que es el del autor. Entonces, Lakoff hace como un ordenamiento, una clasificación de las metáforas, pero no es una clasificación en sentido estricto, porque no son categorías excluyentes. Es decir, hay metáforas que son como más sistemáticas. El tiempo es dinero, una discusión es una guerra, una relación amorosa es un viaje. ¿Qué quiere decir que son sistemáticas? Que uno puede identificar un dominio fuente muy estructurado que se calca, se proyecta sobre un dominio objeto. Y mantiene este sistema, mantiene esta estructura. Por eso serían sistemáticas. Hay metáforas que son ontológicas, es decir, que nos presentan al dominio objeto como una cosa, entre ellas la de recipiente y la de personificación, serían ejemplos, pero hay más. Y hay metáforas que son orientacionales, es decir, estas que se basan en las orientaciones de nuestro cuerpo, más es arriba, menos es abajo, salud arriba, enfermedad abajo, etc. Pero no necesariamente estos son, de nuevo, excluyentes. Una metáfora puede ser sistemática y ontológica y también estar encarnada en cierto sentido. Es decir, que puede estar en las tres columnas. ¿Se entiende? De paso, chequeé y confirmé lo que les decía la vez pasada. La cultura que pone el pasado atrás, perdón, el pasado adelante y el futuro atrás, es la cultura aymara. En el lenguaje aymara, nadie habla acá, ¿no? Aymara. Había algunas personas de Bolivia o de Perú, pero no sé si hay alguien que esté familiarizado con la lengua aymara. Bueno, el pasado está hacia adelante y el futuro está hacia atrás. Y también eso, decía Lakoff, tiene una base en la experiencia. No es ilógico, porque el pasado es lo que vemos. Entonces está bien que esté adelante de nuestros ojos. Y el futuro es aquello de lo que no sabemos nada, por eso está en nuestras espaldas. Bueno, acá estoy representando la misma equivalencia, de parte de la misma clasificación de tipos de metáforas, sistemáticas, orientacionales y ontológicas. Las metáforas como expresiones lingüísticas son posibles porque hay metáforas en el sistema conceptual. Es decir, que Lakoff tiene un modelo en el cual tiene preeminencia lo conceptual sobre lo lingüístico. Es más importante el mapeo conceptual en el sistema cognitivo y utiliza el lenguaje para expresarse. Si bien hay una interacción entre lenguaje y conceptos, en su modelo es más importante el nivel conceptual. Cuando decimos una discusión es una guerra, nos dice Lakoff, eso no es la metáfora, eso es el nombre de la metáfora. La metáfora es todo el sistema de proyecciones. Entre esto, las batallas, ganar terreno, perder terreno, derribar argumentos, atacar por el otro flanco, todo el sistema conceptual que se proyecta, se calca sobre el dominio objeto de las discusiones. ¿Se entiende? Una discusión es una guerra, es el nombre. La vez pasada les mostré estas diapositivas para ilustrar lo que es proyección en matemática. Acá sería un campo de una proyección geométrica de un plano sobre otro. En geografía, según qué modo. Esto, ¿por qué me gusta? Porque sirve para entender que según el método que uso para hacer la proyección,
va a haber algo que se va a resaltar y algo que va a quedar en segundo plano. Fíjense que en la primera proyección la Antártida no existe y Brasil es gigante. Y en la de la derecha pasa lo contrario. La Antártida es gigante y Brasil es, no sé, diminuto. Entonces, hay muchos métodos de proyección y como en el caso de las metáforas, cada método va a realzar algo y dejar algo en segundo plano. También la idea de proyección se puede sacar de la teoría de conjuntos, ¿no? Esto de las biyecciones, bueno, no sé mucho del tema, pero también está la idea de que hay dos conjuntos y hay una función que los conecta. El de la izquierda podría ser, por ejemplo, el dominio fuente, que se proyecta sobre el dominio objeto de la derecha. El mapeo siempre es parcial, por eso es un mapa, ¿no? Si no, no tendría sentido la metáfora. Porque hay elementos que realza y otros que deja fuera. Y hay mapeos alternativos, decíamos, ¿qué pasa si digo una discusión es un baile o un problema es una tormenta? Una discusión es una danza. Bien. Entonces, bueno, esto que decía recién. Para Lakoff, si uno sigue con la teoría de la sustitución, la teoría antigua, pareciera que decir que esta relación no va a ningún lado y que estamos estancados son dos metáforas distintas. Y a él le resulta mucho más económico y elegante y científico decir, no, la metáfora es que una relación es un viaje. Y estas son expresiones metafóricas, pero que responden todas a la misma metáfora de base. Entonces, las metáforas son conceptuales, pero eso nos lleva a otra conclusión, que no solo las metáforas son conceptuales, sino que casi todos los conceptos importantes que utilizamos en la vida cotidiana son metafóricos. La metáfora, fíjense, qué lejos quedó de ser un adorno, un ornato, ¿no? un retoque al final. La metáfora está en la base, los conceptos son metafóricos. La metáfora no es un recurso de la imaginación, es parte del pensamiento y del lenguaje ordinarios. Estructura el pensamiento, es omnipresente en la vida cotidiana, en el pensamiento, en las emociones, en la comunicación y en la acción. Y la esencia de la metáfora la podemos definir como experimentar una cosa en términos de otra. Experimentar un aumento en términos de una subida en la altura. Experimentar un aumento de cantidad, ¿no? Experimentar la ruptura de una relación como abandonar un vehículo en un viaje. Habla también de metonimia y el ejemplo que pone es el de un mozo que dice, el sándwich de jamón está esperando su cuenta. Y lo que dice Lakoff ahí es, no se confundan, no es una personificación. No está diciendo que, no está personificando el sándwich de jamón. Está diciendo el mozo para referirse a alguien, va al cajero y le dice, che, el sándwich de jamón está esperando la cuenta. El sándwich de jamón es metonimia del cliente que ordenó un sándwich de jamón. También podría haber dicho el de sombrerito, ¿sí? O nariz, si es un señor narigón. Che, nariz está esperando la cuenta. Es una metonimia. La metáfora, dice Lakoff, sirve para comprender una cosa en términos de la otra. En cambio, la metonimia tiene que ver más con referirse sin ambigüedades a algo. ¿Cómo identifico? Bueno, digo sándwich de jamón. Y usa un ejemplo que a mí me divierte mucho, que dice que hay una metonimia muy común, que la utilizamos tan ampliamente que no nos damos cuenta que es una metonimia. A mí me encanta. Son las cosas que me causan gracia, perdón. Dice, en nuestra cultura, la cara es metonimia de la persona. Y entonces, si yo estoy con un amigo y le digo, che, no conozco a tu hija, ¿tenés una foto de tu hija? Y esta persona saca una foto en la cual está la cara de su hija, el comportamiento es totalmente aceptable. Pero si saca una foto del pie de su hija, yo le digo, no, mostrame una foto de tu hija. ¿Se entiende? ¿Por qué mostrar la cara es válido y el pie no? Bueno, porque en nuestra sociedad la cara es metonimia de la persona. La cara representa a la persona. No arbitrariamente, es una convención de nuevo. Es una convención, es cultural, pero no es arbitraria, está basada en la experiencia, porque la cara es como donde leemos y donde transmitimos un montón de información emocional, hablamos, nos comunicamos, los chicos desde que nacen miran a los ojos, a las otras personas,
a los miembros de su especie, digamos. Entonces, hay una experiencia de base. Al igual que en la metáfora, en la metonimia también siempre hay una experiencia de base. Siempre también la metonimia está encarnada. Pero, a diferencia de este juego entre dos dominios, dominio fuente y dominio objeto, que hay en la metáfora, en la metonimia, se trata de un único dominio. En la metonimia seguimos en el dominio del cuerpo de la persona, solamente que hicimos un desplazamiento del cuerpo a la cara, o del cliente al sándwich de jamón, pero no cruzamos a otro dominio. Sirve para la referencia más que para la comprensión. Bueno, entonces ya podemos ver que estamos lejos de Aristóteles en este sentido, ¿no? sobre todo lejos de la retórica tradicional, de que las metáforas sean expresiones como excepcionales o poéticas fuera de lo común. Por el contrario, son conceptuales, juegan un papel central en la construcción de nuestra realidad. Hay un ejemplo en relación al libro de Lakoff, lo dice Howard Dean, que comenta. Howard Dean es un político estadounidense. Comenta el libro de Lakoff, este que les decía del elefante en la habitación, y Howard Dean dice, claro, yo tardé mucho en darme cuenta, y los republicanos, dice, él es un político demócrata, dice, los republicanos se dieron cuenta mucho antes, cuando por ejemplo empezaron a hablar, cuando impulsaban sus teorías de bajar los impuestos, hablaban de tax relief, del alivio impositivo, el alivio. ¿Cómo haces, si sos demócrata, para estar en contra del alivio impositivo? Sos mala persona, ¿se entiende? Es decir, que ellos ya enmarcaron, los republicanos, muy hábilmente toda la discusión cuando dicen esto es el alivio impositivo. Bueno, siempre, cuando hicieron medidas de seguridad, los republicanos lo llamaban, creo que el Patriot Act, el acta patriota. ¿Cómo haces para estar en contra del acta patriota? ¿Se entiende? Entonces, bueno, vuelvo a esto de lo lejos que estamos de Aristóteles. No son similitudes preexistentes, son metáforas nuevas que crean una nueva realidad. Y bueno, Ricoeur ya había intentado darle una vuelta a Aristóteles diciendo, bueno, hay que poner la metáfora en el contexto de la oración y luego de la hermenéutica en general, del texto y de la vida. Y Lakoff y Johnson y los interaccionistas lo agarran por otro lado. Dicen, bueno, pero sobre todo hay que ver que lo que estamos mapeando acá son dominios conceptuales. Y ahí es cuando tanto los científicos como las personas en nuestra vida cotidiana, cuando mapeamos un dominio sobre otro, ahí es donde se transforma, ahí es donde se construye la realidad. Lakoff toma conceptos muy básicos, como el de causalidad, un concepto que parece lo más literal y lo menos metafórico que hay, ¿no? La bolita A hizo impacto sobre la bolita B, que salió despedida con cierta fuerza y dirección de acuerdo a las leyes de la física, y sin embargo, dice Lakoff, acá hay una experiencia que la tenemos bien encapsulada, que es que cuando hacemos cosas con nuestro cuerpo, producimos un efecto en el mundo. Y esta es la base del concepto de causalidad. Si nosotros no fuéramos agentes que hacemos cosas en el mundo, causa y efecto no existen. Es la misma estructura, la misma gestalt experiencial, dice él, que organiza causa y efecto, es decir, esta totalidad de experiencia que organiza nuestras acciones en el mundo, la que transferimos a la idea de causa y efecto. Cuando decimos, por ejemplo, lo que sea, así que algo se quemó porque había combustible y alguien tiró fuego, o cuando decimos que una persona llegó tarde porque tuvo un inconveniente. En ambos casos estamos utilizando un modelo de causa y efecto. Y en ambos casos, dice Lakoff, hay algo metafórico a la base, que es que proyectamos desde nuestra capacidad de generar cambios en el mundo a también las interacciones entre objetos. Entonces, ideas tan básicas como el amor, el tiempo, las ideas, la comprensión, los argumentos, ¿no? Las discusiones, el trabajo, felicidad, salud, control, bueno, son todos conceptos que requieren definiciones metafóricas. No se pueden delinear en sus propios términos, necesitan de un mapeo. Bueno, acá ya empiezo a dudar de qué me salteo, para no abrumarlos. Pero lo que quiero decir es que Lakoff a su vez, esto está englobado en una teoría más amplia, que es una teoría epistemológica y una teoría de las categorías de pensamiento. Entonces,
Yo les contaba la vez pasada que Lakoff tiene otro libro importante, que es este de Mujeres, Fuego y otras cosas peligrosas, donde discute cómo organizamos nuestro pensamiento en categorías. Como cuando alguien nos dice, adopté un perrito o adopté un perro, generalmente no nos va a parecer de manera automática un caniche o un San Bernardo, sino la imagen que vamos a tener es la del perro prototípico, de un tamaño intermedio, un color intermedio, una raza intermedia. ¿Sí? O si nos dicen, me compré un auto, lo primero que vemos no es ni una Ferrari ni un carrito de golf, ¿sí? Sino que tenemos la imagen de las 4 ruedas, el auto estándar, el prototipo. Esta idea de los prototipos es importante para su definición de la verdad. Y esto tiene algo que ver con, que a propósito yo no lo quise tomar la vez pasada, pero la vez pasada surgió la idea al final de la clase de que este pensamiento metafórico nos llevaba a una especie de subjetivismo, a una especie incluso de todo vale epistemológico, de que si yo uso mis metáforas, vos usás las tuyas, cada uno construye o interpreta la realidad como quiere, y entonces caemos en de acá decimos el viva la pepa, en todo es válido, cada uno lo puede interpretar como quiere, y entonces se pierde el concepto de verdad. La discusión epistemológica sería muy larga, pero les quiero decir que Lakoff se opone a esa visión relativista. Y él piensa que hay una tercera opción entre el objetivismo y el subjetivismo. Si el objetivismo es pensar que hay una única realidad universal que es igual para todos, ¿sí? Y el subjetivismo es que las cosas son como cada uno las siente o las interpreta o por su experiencia individual o sus propias vivencias o sus propias metáforas. Él dice, no, vivimos en una cultura donde hay un lenguaje y hay ciertas metáforas instaladas y hay ciertos prototipos instalados. Y entonces la corriente que le impulsa epistemológicamente la llama experiencialismo. Y dice, él toma la idea de verdad del objetivismo, incluso. La idea de verdad del objetivismo es la idea de la correspondencia. Que si yo digo, en este momento, en mi ciudad, hace 24 grados, hay dos posibilidades. ¿Esa afirmación es verdadera o esa afirmación es falsa? Necesito un termómetro, medir la temperatura. Si el termómetro dice 24, la afirmación es verdadera. Si dice 18, la afirmación es falsa. Ahora imagínense, para que empiecen a pensar esta opción intermedia, que no es ni experiencialismo, perdón, que no es ni objetivismo ni subjetivismo, sino que es experiencialismo. Repitamos esto. Lakoff acepta esta idea que parece tan positivista y tan objetivista de la teoría de la correspondencia. Para él eso está bien. Pensar que la verdad consiste en una correspondencia entre lo que pienso y la realidad. Y de hecho, lo usamos así en la vida cotidiana. Si alguien me dice, yo no, no tomé tu libro, no me llevé al libro de tu casa, y yo sé que esa persona se lo llevó, bueno, me está mintiendo, es falso lo que dice. ¿Por qué pienso que es verdadero que sí se llevó el libro? Porque hay una correspondencia entre lo que yo pienso, entre mis afirmaciones y la realidad. Entonces, acá Lakoff no quiere ceder terreno a la perspectiva subjetivista. Mantiene la teoría de la correspondencia. Pero volvamos al ejemplo de la temperatura. Supongamos que viene Sofía y me dice, Gustavo, estás totalmente equivocado. Yo medí la temperatura y marcaba 23 grados con 99 centésimos. Es mentira que hace 24, como vos decís. Yo le diría a Sofía, vamos, no me molestes. A efectos prácticos, en este contexto de interacción, mi afirmación estaba correcta. ¿Se entiende? Supónganse que yo le digo a un amigo, voy a hacer una reunión y necesito que me traigas 4 sillas. Entonces mi amigo llega a la reunión, y no me alcanzan las sillas en casa, tráeme 4 sillas. Mi amigo llega a la reunión y trajo. Le digo, ¿trajiste las 4 sillas? Sí, sí, me dice, aquí traje las 4 sillas. Ahora, si la reunión era un asado con amigos donde
íbamos a guitarrear y a estar en el patio. Y supónganse que mi amigo trajo 2 almohadones, un puff y una reposera. ¿Sí? Entonces, la afirmación tal vez es correcta. Trajo 4 cosas para sentarse. Pero si lo estaba invitando a un casamiento formal en un salón de fiestas, es mentira que trajo las 4 sillas. Entonces, vale la teoría de correspondencia, pero vale al interior de ciertas convenciones y de ciertos acuerdos y de ciertas metáforas, que son las que organizan nuestra experiencia en nuestra sociedad. Entonces, esta va a ser la salida experiencialista. Rechaza el objetivismo puro, a la idea de que exista una verdad objetiva, absoluta, incondicional, universal. También rechaza el relativismo o el subjetivismo, de que todo sea solamente como uno lo siente. Hay verdades, pero las verdades son relativas al sistema conceptual. Y el sistema conceptual, en su interior, tiene metáforas. Entonces, las metáforas son esenciales para construir y para constituir y definir lo que es verdadero en nuestra cultura. Se mantiene la teoría de la correspondencia, pero lo que es verdadero y lo que es falso depende de lo que estamos haciendo, de la experiencia, y también depende de nuestro lenguaje y de las metáforas que usamos. Y, como decía en el caso del alivio impositivo, el tax relief, quienes imponen sus metáforas en la cultura definen lo que consideramos verdadero. Lenguaje vinculado de manera tremenda con el poder. Impone una metáfora y controlás lo que sucede, cómo piensa la sociedad y cómo actúa la sociedad. Porque basamos nuestras acciones en lo que pensamos verdadero. Bueno, es un ejemplo, este es un ejemplo entre muchos que hay en el libro, dice, cuando habla del objetivismo, él da un ejemplo de un montón de afirmaciones que son verdaderas. Invité a una rubia sexy a nuestra cena, invité a una famosa violonchelista a nuestra cena, invité a una marxista a nuestra cena, invité a una lesbiana a nuestra cena. Son 4 afirmaciones verdaderas, pero su relevancia tiene que ver con lo que ocultan y con lo que minimizan, y esto tiene que ver con el contexto pragmático, con las intenciones de la persona que habla. Bueno, y estos son parecidos a los ejemplos de la temperatura que les daba recién. Si alguien me dice que Francia es hexagonal, ¿es verdadero o es falso? O que Italia es una bota, o que la Tierra es una esfera. No es verdad que la Tierra es una esfera, porque está aplanada en los polos, ¿no? Pero en cierto contexto educativo, a alguien que piensa que la Tierra es plana, está bien que le explique que la Tierra es esférica. Entonces, todas estas afirmaciones son verdaderas al interior de un cierto contexto práctico y de una forma de vida. Pero podemos discutir, y podemos discutir acerca de las metáforas. A ver, hay niebla delante de la montaña, ¿es cierto o no? Bueno, hay una cosa graciosa con esto, es una frase totalmente aceptable, que puede ser verdadera o falsa, pero ¿saben qué? La montaña no tiene parte de adelante y no tiene parte de atrás. Cuando yo digo que la niebla está delante de la montaña es porque yo en esa afirmación me estoy incluyendo como observador. Y soy yo como observador el que antropomorfizo, es decir, me proyecto sobre la montaña y me imagino que también la montaña es una persona que me mira a mí. Y es porque proyecto esta estructura corporal orientacional sobre la montaña que digo que hay niebla delante de la montaña. Fíjense que ahí la metáfora está al interior y sin embargo eso no invalida la idea de la verdad como correspondencia, porque puede haber niebla delante de la montaña o no. Es una cuestión de proyección y de juicio humanos relativos a ciertos propósitos. El otro ejemplo que él toma es un hombre que tiene un arma, ¿cómo se llama? Cuando no es verdadera, cuando es tira balas de salva, creo que se dice, ¿sí? Balas falsas. Entonces dice, bueno, si yo le pregunto a otra persona, ¿disparaste tu arma? Y me dice que sí, pero en realidad tenía un revólver, una pistola con balas de salva, que hacen ruido pero no matan, digamos, en su mano. Entonces dice, bueno, si estábamos filmando una escena de una película de acción y él tenía que hacer, que era el que le disparaba al policía, y me dice que sí, me está diciendo la verdad. Pero si estábamos en un asalto a un banco y él era el encargado de herir al guardia, me está mintiendo, ¿se entiende? Entonces depende de este contexto práctico. Bien, podemos saltear esto.
Bien. La cuestión es que nosotros nos peleamos, discutimos, argumentamos y nos enojamos cuando otra persona no está de acuerdo con nosotros. Y esto muestra que no somos relativistas, incluso cuando estamos usando metáforas. Alguien me dice, Jorge es un cerdo. Y yo le digo, ¿por qué decís eso? No estoy para nada de acuerdo. Es un maleducado, mirá, comió, dejó migas por todos lados y no limpió, es un cerdo. Y yo digo, bueno, pero hoy estaba nervioso. Discutimos sobre eso. Y eso quiere decir que los dos adherimos a una teoría de la verdad como correspondencia. Que a pesar de que estamos usando la metáfora de que Jorge es un cerdo, sabemos de qué estamos hablando. Y acerca de qué estamos discutiendo, de si nuestras ideas coinciden con la realidad o no. Adherimos a las metáforas, pero seguimos adhiriendo también a la teoría de la correspondencia. Entonces, en resumen, él propone frente al mito objetivista y al mito subjetivista, los dos mitos de la verdad, que él dice no sirven para entender lo que sucede en la vida cotidiana. Él propone un tercer mito. No dice que lo suyo es la verdad objetiva porque sería contradictorio, ¿no? Entonces nos dice, no, yo vengo a proponer un tercer mito. Es el mito experiencialista. Una afirmación es cierta cuando nuestra comprensión de la afirmación se ajusta a nuestra comprensión de los hechos, con suficiente precisión para nuestros propósitos. Esa es su versión de la teoría de la correspondencia de la verdad. Otra conclusión importante es que la metáfora entonces está uniendo razón e imaginación. ¿Razonar qué es? Es lo conceptual, categorizar, hacer inferencias, establecer relaciones. Y la imaginación es este elemento más visual, ver una cosa en términos de otra. Entonces dice, la metáfora une las dos cosas, es una racionalidad imaginativa, una racionalidad imaginativa. Pero, como nuestros conceptos también son metafóricos, eso quiere decir que nuestra realidad cotidiana es imaginativa. Y que así como nuestros conceptos tienen este lado poético, también la poesía tiene este aspecto racional. En tanto, opera con estas proyecciones conceptuales. No hay un punto de vista absoluto. Esto no significa que no hay verdades, significa que la verdad es relativa a nuestro sistema conceptual. Y aquí habla también del uso de estas metáforas narrativas en la terapia, de las que hablábamos antes, el paciente como novelista. Dice, y lo que hacemos es reconocer y reconstruir conscientemente las metáforas que antes usábamos inconscientemente y cómo afectaban nuestra vida y eventualmente reemplazarlas por otras. Y voy a terminar con... no, y una cosa más que quiero decir. Bueno, estuve durante la semana pensando, estando atento en los pacientes en cuando usaban un campo conceptual y lo cruzaban a otro. Entonces, lo primero, tal vez el ejemplo no es claro, pero vamos a intentarlo. Un muchacho que está en duda entre dos mujeres, una de ellas es como una madre, es buena, es confiable, nunca lo va a traicionar, lo comprende, lo apoya siempre, ¿sí? O casualidad no tiene buen sexo con ella, ¿no? Y la otra es todo lo contrario, es la aventura, la adrenalina, la excitación, el sexo, pero no la ve como madre de sus hijos. Y tiene siempre miedo que lo traicione o que se vaya con otro o que no le sea fiel. Entonces, y él va y viene, ¿no? Está un tiempo con una, después va con la otra, después vuelve con la primera y así. Y entonces, en un momento, él me cuenta que cuando estaba estudiando su carrera, medicina, es otro médico, no es el mismo, estaba estudiando medicina y al mismo tiempo estaba haciendo el conservatorio de música. Y sin darse cuenta de lo que me está diciendo, me dice, y mi papá me dijo, tenés que elegir entre uno de tus dos amores. Y entonces el papá le dijo, mira, si vos pensás que la música lo es todo para vos, no lo dudes, anda a la música. Ahora, si vos amás a las dos, entonces la medicina es la que te va a dar un buen ingreso, una seguridad, la que te va a dar además un buen prestigio en la sociedad.
Y con todo ese dinero que vas a ganar con la medicina, si querés, podés dedicarte a la música como hobby, es decir, podés tener hasta tu estudio de grabación en tu casa, es decir, la puso la música en el rol de la amante. Entonces, esa frase, bueno, acá se mezclan muchas otras cosas más allá de la metáfora, por supuesto, ¿no? Que tienen más que ver con la neurosis obsesiva y con la ley del padre y con otras cosas. Pero lo interesante es que para mí él estaba proyectando un campo sobre otro. Se le reeditaba la elección entre esos dos amores en su situación actual de pareja. Prometo que esto es lo último que voy a decir. Pero para mí es muy... Esto para mí fue un descubrimiento. Cuando me enteré de esto, me parece increíble. Porque Lakoff dice que él es un científico, no es un crítico literario, no es un terapeuta, no es un lingüista solamente, sino que él hace ciencia cognitiva. Y entonces él no nos está dando una interpretación del lenguaje, él dice que él quiere entender cómo opera realmente la metáfora en la vida cotidiana. Y si él tiene razón, entonces debería ser posible diseñar experimentos que prueben que sus teorías son verdaderas. Y de hecho, durante los últimos años los psicólogos han estado haciendo un montón de experimentos que en muchos casos han dado resultados bastante interesantes, que prueban cierta validez para la teoría de Lakoff. Entonces, fíjense que usamos, es una metáfora sistemática, la temperatura para describir cuestiones emocionales. Alguien puede tener una mirada muy fría, una mirada gélida. Nos pueden recibir con frialdad en una reunión. Básicamente la calidez representa aceptación, contención afectiva, cariño. La frialdad representa exclusión, indiferencia. Entonces la pregunta que se hacen los científicos es, de nuevo, primero percibimos el aislamiento social y luego lo expresamos en términos de temperatura. ¿Sí? O bien, Lakoff tiene razón, que esta metáfora está a la base de la manera en cómo vivimos y cómo experimentamos nuestra realidad. Y si estuviera en la base, habría como una conexión muy estrecha entre el dominio fuente y el dominio objeto, en el sentido de que cuando yo, cuando yo llego a un lugar donde me tratan mal o me son indiferentes o me dejan solo, debería sentir frío. Debería haber una conexión entre el dominio fuente y el dominio objeto. Y entonces se empezaron a diseñar un montón de experimentos muy interesantes. Por ejemplo, en uno de estos experimentos que está en el paper que está citado acá, de 2008, hacen que la persona lea una historia. Ahora hay dos grupos. En uno de los grupos, en la historia, al protagonista, que es bueno y que es una persona muy noble, todos los amigos lo dejan solo y lo dejan abandonado. Y en la otra historia, cuando la historia es igual, salvo que cuando el héroe está en peligro, vienen sus amigos y lo rescatan y lo abrazan y lo acompañan, ¿no? Una es de abandono y otra un final de abandono y un final de contención afectiva. Y cuando después que les leen estas historias, hacen como una pregunta al pasar los investigadores. Y dicen, ¿sabés que estuve trabajando con el técnico del aire acondicionado, pero no me está regulando bien la temperatura? ¿Vos estás a gusto? ¿Qué? Hace una cosa, decime qué temperatura te parece que hay en la habitación en este momento. Y anota. Resulta que las personas que leyeron la historia de soledad y abandono, en promedio, decían que hacía más frío, pensaban que hacía 4 o 5 grados menos que las personas que habían leído la historia que terminaba con el afecto grupal. Entonces, lo que dicen los autores es, el dominio objeto, lo que está pasando con los afectos, tiene como un efecto derrame se activa el dominio fuente, que es la temperatura. Las personas realmente sienten más frío cuando leen las historias de soledad y más calor cuando leen las historias de intensidad afectiva. El segundo experimento es parecido, lo ponen a jugar un videojuego y también, en un caso, la persona que juega el videojuego, que es un videojuego en grupo, en un caso lo traicionan, lo dejan solo, aparte como un elemento que se tiene que pasar, nunca le pasan el elemento, lo dejan solo. Y en el segundo caso lo incluyen. Y después les preguntan, ¿querés tomar algo? ¿Preferís una gaseosa fría, una soda fría,
o un cafecito caliente. Resulta que las personas a las que les habían dejado solas tienden más a elegir la bebida caliente. Buscan el confort, buscan que los consuelen con un trago caliente, buscan elevar la temperatura. Y las personas que habían estado más en compañía, que sienten ese calor de la compañía de los compañeros de videojuego que ni siquiera están viendo, optan más por la bebida fría. Bueno, y hay muchos experimentos más. Hay experimentos que son más de observación, donde, por ejemplo, las personas que están transcurriendo una época de soledad o de aislamiento tienden a darse baños calientes más seguido. O las personas tienden a ver películas románticas con más frecuencia durante los meses fríos del año. ¿Sí? Buscamos compensar la baja temperatura afectiva, metafórica, con temperatura literal, y las transferencias pueden ir de los dos lados, ¿sí? De la fuente al objeto. Del objeto al fuente sería el caso que vimos antes, ¿sí? Pasar de la experiencia de exclusión a, por ejemplo, un trago caliente, o del fuente al objeto como que hace frío y entonces lo compensás con una película romántica. Bueno, me gustaba terminar con los experimentos porque me parece que muestran hasta qué punto las metáforas están encarnadas y modelan nuestra experiencia. Bueno, dicho esto, le paso el micrófono a Sofía. Hola. Buen día, Hola. Sofía. Hola, Sofía. ¿cómo andan? Hola. Bueno, me estaba acordando mientras decías eso, que muchas veces uno dice, cuando alguien le cuenta algo que, bueno, que causa miedo o que causa rechazo, etcétera, una de las frases que dice es, me contó eso y me corrió un escalofrío, o lo sentí como un balde de agua fría, digamos, como que todas estas se encarnan ahí. Y lo sentimos realmente. Cuando me cuentan algo horrible, muchas veces siento el frío, siento los escalofríos, digamos. Bueno, bueno, traje para que leamos, vos lo pusiste en el, ajá, ahí está. Traje para que leamos un fragmento de un libro de Saer, Juan José Saer, no sé si se ve, Lo Imborrable. Yo no sé si lo conocen a Saer, es un escritor santafesino argentino que era de la, bueno, primero su padre en la literatura para él era Ortiz, Juan L. Ortiz, también un poeta que tiene mucha relación con el litoral, de la época también de Piglia, de la época de Hugo Bola, de Hugo Padelletti, bueno. Yo no conozco tanto de Saer, no soy fanática de Saer. Lo poco que he leído me gusta muchísimo por la manera en la que escribe y me parece que este texto es pertinente a razón de la teoría, ¿no?, que vimos de Lakoff y Johnson, sobre todo cuando hablamos de las metáforas ontológicas, estas metáforas que funcionan como estructura, ¿no? Me gustaba lo que uno resaltaba, esto de que cuando experimentamos estas metáforas, nuestro experimento va, o nuestra experiencia va en términos de otra cosa. Decimos una cosa que en realidad es otra, pero está íntimamente relacionado. Bueno, yo les leo, pensémoslo entre todos, les pido que pongan atención porque ya les digo, es una prosa hermosa, les pido que pongan atención por ahí, en el palomar, en las palomas y en la voz del
personaje protagonista, que en este caso es Carlos Tomatis, que bueno, que nos va a asistir a esta escena. Esperen un cachito. A causa del relumbrón apagado de su cúpula de tejas, el palomar atrae mi mirada, de modo que giro hacia la izquierda, abandonando el camino principal de lajas que se abre entre los canteros. Subo despacio los 3 escalones que llevan a la pequeña construcción de alambre, cemento y tejas, rodeadas de matas de ligustro, en la que dormitan las palomas. El ruido de mis suelas al deslizarse sobre el cemento blanqueado despiertan una inquietud confusa en los cuerpitos emplumados que adivino agitándose en la negrura. Aleteos indecisos, sacudimientos, el vuelo tal vez de alguna paloma un poco más ansiosa o un poco más despierta que las otras. Y a medida que voy acercándome al alambre que aísla a las palomas del exterior, el murmullo crece, desplegándose un poco en variedad y aumentando en agitación. Pero es unos segundos después que me paro a 2 metros del alambre, tratando de escrutar el interior, que todas a la vez las palomas, en un sobresalto brusco, se echan a volar en círculo, llenando el aire negro con el rumor de sus alas y de sus palpitaciones veloces, en las que me parece adivinar la descarga mecánica de los borbotones de pánico que genera en sus cerebros diminutos la presencia inesperada y extranjera, mi presencia, que no es para mí mismo, en la oscuridad del parque, menos incomprensible y extraña. Trazan todas juntas un vuelo circular alrededor de la columna central que contiene sus nidos. Se asientan y levantan vuelo de nuevo varias veces hasta que, intrigadas a causa de mi inmovilidad, pero seguras todavía de mi presencia, se asientan otra vez y sin dejar de moverse en su lugar, siguen vigilándome a distancia, desconfiadas y alertas. Hormiguean en un tumulto apagado, pero tan intenso, imprevisible y variado en su multiplicidad oscura, con movimientos autónomos respecto de cualquier plan o finalidad, inesperados y repetitivos, que borrando la distancia entre lo interno y lo exterior, se vuelven poco a poco íntimas o inmediatas y se confunden con mis propios pensamientos. Son, a decir verdad, mis propios pensamientos, ya que estamos dentro del mismo mundo y toda mirada exterior a nosotros, capaz de distinguirnos, es, no me cabe duda, impensable. Y de repente me doy cuenta de que sigo todavía vivo. No es que me acuerde o que lo sepa o lo pretenda, como de costumbre. No, lo experimento con un poco de asombro y cierta aprensión, incluso diciéndome que tal vez no va a durar, que el ser que estoy siendo en este momento, la certidumbre extraña, frágil y sin embargo clara que flota y ondula dentro del puesto compacto de observación, va a apagarse por fin, empastándose en la negrura que lo rodea. Aunque parezca mentira, soy yo y estoy aquí en lo que fluye continuo y descontinuo a la vez, por decirlo de algún modo, el desenvolvimiento o la expansión. Bueno, hasta ahí. Es hermoso, a mí me gusta mucho cómo escribe Saer, es complejo porque las oraciones son muy largas, los párrafos son re largos, bueno, pero me gusta mucho esta descripción. Bueno, yo les había pedido que pensemos en
en las metáforas ontológicas, sobre todo porque decíamos que estas son las metáforas que nos dejan pensar en asuntos muy abstractos, ponerlos en calidad de entes, ¿no? Y acá fíjense que hay un juego muy lindo que lo podemos develar medio que a mitad de ese fragmento que les leí, que son, bueno, la comparación o la metáfora de los pensamientos como pajaritos, en este caso como palomas. Fíjense que hay un juego re lindo que hace muy interesante sobre también estas metáforas de espacio, ¿no? Por un lado es el palomar, ese palomar que se encuentra de alguna manera eh, oscurecido, ¿no? Está como en penumbra, está como en las sombras, pero está arriba, él tiene que subir. Pareciera que el palomar fuera una metáfora de nuestra cabeza, espacialmente se podría decir. Y en ese lugar se encuentran, bueno, las palomas. Que las palomas, como bien nos adelanta el yo narrativo, son, bueno, los pensamientos, son sus propios pensamientos. Es decir que, y acá quiero que lo pensemos, porque en realidad usamos muchísimo las metáforas de los pajaritos para los pensamientos. Digo, eso me está picando la cabeza, o ese pensamiento es revolado, por ejemplo, o decimos, bueno, se me fue, o esa idea no me cierra, ¿no? Como que usamos un montón la metáfora del pájaro, en este caso de la paloma, para hablar de las ideas y de los pensamientos. Pero, además, a mí me parecía interesante porque hablábamos, ¿no? En esta clase, sobre todo ahora, lo último, decía que Lakoff y Johnson plantean también una situación sobre la realidad, en tanto que ya no se cree tan, o piensan que la realidad se puede ver de diferentes maneras. Uno puede ser objetivo, puede ser subjetivo, o puede estar en este experiencialismo. Y fíjense que también acá en el texto, como que queda bien, bien clarito. En un momento el yo dice, bueno, y de repente me doy cuenta que sigo todavía vivo, no es que me acuerde o que lo sepa o lo pretenda, como de costumbre, no, lo experimento, ¿sí? Un poquito más adelante, que ahí está en la diapositiva, fíjense que hay elementos como bien sensoriales, bien de experiencia. Dice que él ve ese campanario, como que se siente atraído, sube los escalones, va por las matas del Digustro y demás, y dice después, el ruido de mis suelas al deslizarse sobre el cemento blanqueado despierta una inquietud confusa en los cuerpitos emplumados que adivino agitándose en la negrura. Ahí, esto me parece el ruido de mis suelas, también me parece que hay como una metáfora, ¿no? Porque cuando él se está deteniendo solamente en el ruido de las suelas, pero significa que está caminando, digamos, que está como generando algo, está como en el camino de su vida, en este momento que como empieza a darse cuenta de que tiene algunos pensamientos, que estos pensamientos tienen una dinámica que va por fuera de él mismo, pero que están también en ese palomar, en esa cabeza, o sea, están como contenidos. Me gusta la parte de la descripción también de los pajaritos estos en círculo, medios que cerquita, que vuelven, que están como a la intemperie, que están como agitándose, están alertas. Y por otro lado pensaba que acá también hay un elemento bastante subjetivo. Digo, el autor eligió a las palomas y las eligió en una neutralidad. Quiero decir, que no se podría haber basado en la parte fea de las palomas, digo, que son, no sé, como ratas, que son asquerosas, que generan suciedad, que
viven escondiéndose, que se multiplican de una manera increíble, que en algunos lugares son plagas. Podría haber tomado objetivamente lo que a él le resultaba más bonito de las palomas, por ejemplo, que son libres, que son aves que se encuentran muy fértiles, digamos, en el sentido de que procrean. Podrían haber tomado, no sé, las plumas de la paloma. Y acá lo que toman más que nada es como la idea de que no hay una paloma sola, sino como que están en comunidad, parecían que los pensamientos están como todos cerquitas, digamos, están ahí pululando. Y por otro lado también me hacía acordar, desde la filosofía, creo que es como una alusión también a Platón, al mundo de las ideas, ¿no? Ese palomar es el mundo de las ideas, esas ideas que están ahí agitándose, esperando que uno las piense, para poder experimentarlas en el cuerpo, para tener también una autoconciencia, en forma de palomas, digamos, ¿no? Relacionadas también con esto, con la libertad, con lo no, con el fluir, como lo dice hacia el final, con lo continuo, lo discontinuo. Y bueno, como para cerrar, me gustaría también remarcar que este palomar o este nido de palomas que atrae la mirada, bueno, está situado arriba, como nuestra cabeza. Digo, parece que vamos pensando en estas metáforas, ¿no? Y vamos pensando como no solamente en la vida de las palomas o no solamente en los pensamientos, sino como que en algún punto son, para poder hablar de esto, ¿no? De dónde tenemos los pensamientos o de qué es lo que sentimos cuando estamos pensando, necesitamos metáforas que acompañen y no las podemos como despegar del dominio fuente. Al dominio objeto no lo podemos despegar del dominio fuente. Bueno, además marqué que esto de la experiencia me pareció también como una reflexión al cogito ergo sum de Descartes, ¿no? El pienso, luego existo. Fíjense que creo que también lo bonito de este texto es que primero nos da la imagen y después nos advierte que esa imagen o esa metáfora en realidad son los pensamientos, que muchas veces sucede al revés, que uno primero advierte y después desteje, y acá está como el efecto sorpresa. Y en este cogito ergo sum, en este pienso en metáforas, me parece, luego existo, luego me doy cuenta de que existo, luego me doy cuenta de que pienso. ¿Sí? Me parece que es como en clave, por ahí lo podríamos pensar. Voy a abrir el micrófono, así compartimos. Me gustaría que en algún momento puedan encender sus cámaras o no, así tomo algunas fotos de esta última discusión que vamos a tener. Nos queda retratado después, seguramente los pasamos en el Classroom o algo similar. Así que bueno, abro el micrófono para escuchar sus aportes y para que conversemos sobre el texto y sobre la teoría, sobre la metáfora. Bueno, tenemos bastantes cosas en el chat, pero por ahí primero está bueno lo que dice Sofi. Si alguien tiene ganas de hablar de este texto de Saer o de cualquier cosa que les haya quedado de la clase, podemos empezar escuchándonos. Así que no sean tímidos. ¿Por qué no sacas el PowerPoint, Gustavo? Dale. Ya me volaron los pájaros. Sí, se volaron los pajaritos. Bien. Los escuchamos. Que tenga ganas. Bueno, si quieren voy empezando un poquito con los comentarios del chat. Dale, empezá con los comentarios del chat porque bien. Yo estoy con el celu. Dale. Bueno, Emilio, bueno, Sonia
comentaba sobre la metáfora de la carrera, que uno la puede decir también en el... espérenme que pongo acá... La cuestión de la carrera, que uno la puede decir en el sentido de lo académico, esto refiriéndose al sueño del paciente, calculo que comentaba, y también las metáforas bélicas en escudarse en lo que uno dijo, por ejemplo. Escudarse, ¿no? Frente, bueno, es una metáfora de la discusión es una guerra. Emilio comenta que en las nuevas ediciones del libro, Lakoff y Johnson escribieron un epílogo que ofrecen mucho del contexto teórico que no estaba en la versión original, que está en inglés y se ofrece a pasarlo al que lo necesite. Así que lo puedes subir si querés al Classroom, Emilio, estaría bueno. No hay mejor defensa que un buen ataque, dice Héctor, que también tiene una metáfora de una discusión es una guerra. La política es la continuidad de la guerra por otros medios, decía alguien. Esto, por ejemplo, con lo del Agón, ¿no? Aparece primero la guerra y luego la posibilidad de tener otras formas de mediación de los intereses en conflicto, pero que es guerra sublimada. Sergio comenta que a veces embodied lo traducen como corporizado en vez de encarnado, es verdad. Sonia también da otro ejemplo bélico, que es el de la escalada, que uno puede escalar, ¿no?, en una discusión. La otra Sonia dice que, por ejemplo, como la metáfora de lo poderoso arriba y lo débil abajo, que tiene que ver con nuestra orientación de los mapas, ¿no? Hay a veces propuestas, creo que en Bolivia habían hecho una iniciativa de invertir el mapa y poner el sur arriba y el norte abajo. Siempre terraza, nunca sótano, dice Ileana, hablando de otra metáfora orientacional. Carolina, me recuerda un texto del que leí de Liz Cano. Él retoma un poco a Lakoff y Johnson con el ejemplo del mapa y con muchos de los recursos que se plantean en el papel parten de la experiencia corporal. O sea, una transferencia de lo embodied, de lo corporal al papel. Por ejemplo, una representación de un mapa. Por eso también la idea de movernos arriba y abajo está en nuestro lenguaje y lo usamos en varias acciones cotidianas. Ahí Jorge está compartiendo el texto de No pienses en un elefante. Ese es el título, yo dije el título mal antes. Este es el título del libro donde Lakoff habla de las metáforas en la política. Sonia dice, el mapeo activa las asociaciones semánticas. Es como que prepara el campo para que se generen las operaciones simbólicas. Exacto. Esto está en el nivel semántico, exactamente. No es sintaxis, no es fonología, a diferencia de otros recursos. Por eso es conceptual y semántico. Carolina, acá en Colombia está muy instalada no solo la división izquierda-derecha, que es otra metáfora orientacional, siendo la derecha un poco más de las buenas costumbres, de protección, como lo representa Uribe, del que sí tuvo los pantalones o el rejo para poner en orden el país. Por eso, entonces le declaró la guerra a la FARC. Por su lado, históricamente la izquierda ha sido un tanto más progresista, buscando estar en vanguardia en el panorama internacional. Hablando de lo interior y lo exterior, Sonia habla de sentirse vacío, que es en esta orientación de lo interno y lo externo, ¿no?, de la metáfora corporal. Luis dice, naturalmente creamos metáforas, y si es parte de, lo quiero decir así, es parte de nuestra naturaleza humana, de la experiencia más básica, es que somos seres metafóricos. Diestra y siniestra en manos derecha e izquierda, respectivamente. Sonia, respecto de dónde se proyecta el tiempo, se llama futuro, es de Alejandra Pizarnik, y cita acá a Alejandra Pizarnik. Me dicen, tenés la vida por delante, pero yo miro y no veo nada. Bien, un hermoso fragmento de Pizarnik. Legalmente la identidad es la cara, hablando de la metonimia, ¿no?, y también la huella digital. Sofía, en la cara-cabeza están todos los sentidos, los 5 sentidos, ¿no? Alejandra dice, sí, está hablando del arma, de utilería. Héctor, parece el experimento de mostrar una imagen de mayor a un grupo de alumnos y a otros no, luego buscar agua al dispenser y los que vieron la imagen del señor mayor caminaron más despacio. Sí, las asociaciones inconscientes, la activación, priming, lo llaman en las investigaciones, priming. Me revolotean en la cabeza, aquí están las metáforas de pájaros, me revolotean en la cabeza cuando quiero expresar algo, tiene muchos pajaritos en la cabeza, me hace volar los patos, dice Estela. Alexandra, no tener los patitos en fila, se le volaron los patos. Asombroso el del enojo. Estela, yo lo conocía como locura o no poder pensar bien. Y Estela dice que se lo decía a la mamá. Emma, deja que las aves revoloteen alrededor de tu cabeza, pero no dejes que hagan nido, refiriéndose a no darle poder a pensamientos negativos.
Y hay una novela, Alexandra hizo una novela de Luis May que se llama Los pájaros en la cabeza. Y Alexandra recomienda ahí un cuento de Philip Dick, algunas peculiaridades de los ojos. Y José Bretón, en Dominicana hay un conflicto, son sinónimos, la cosa está dura y la cosa está floja, es verdad. A veces hay, dice Laikoff, metáforas de orientaciones contrarias. En general son coherentes, pero a veces pasa esto de que hay metáforas que van en direcciones contrarias. En esta época de pandemia, dice Juan Pablo, no hubiésemos sobrevivido sin la metáfora cotidiana. Y Ana Maldonado nos da una pregunta, nos aporta una pregunta muy interesante, pero que no me siento capacitado en este momento para responder sin revisar la bibliografía, que es la relación entre lo icónico y la metonimia. Ya tendríamos que meternos en cuestiones de semiótica, Peirce, etc. Así que la voy a dejar en suspenso. Si me acuerdo, Ana, intento responderle en el Classroom, pero ya las categorías del símbolo, el icono, bueno, nos lleva a otra parte muy interesante de la semiótica que está relacionada, pero bueno, no me quiero meter. Bueno, hasta ahí el chat, así que de nuevo, si alguien tiene ganas de comentar algo, de decir algo ahora, es el momento. Hola, soy Miguel. Yo creo que llegué un poco tarde a la clase porque los horarios entre Buenos Aires y acá en Estados Unidos, yo vivo en Chicago, como que se complicaron un poco, entonces... Claro. Sí, bueno, disculpas conmigo porque no quería perderme la clase para nada, ¿no? Incluso postergué mi clase para estar con ustedes, pero quería preguntar, ya que comentaron que se podían obtener los videos de las clases, no sé cómo, bueno, al principio mencionaban que podíamos hacer una donación para obtener los videos y etcétera. No sé si podrían pasar el link para hacer la donación y de esa forma poder yo ver las clases bueno, que tantas ganas tenía, ¿no? De ver en algún momento. No sé si por mail o por acá antes que se acabe la clase. Porfa. Gracias, Miguel. Sí, ahora lo comparto aquí en el chat. Muchas gracias. Eso digamos, es así como vos decís. Lo contamos al principio, que era una manera de agradecimiento a la gente que hacía la donación, darles el certificado y el acceso a este material. Así que ahora te paso el link. Gracias. ¿Quién más tiene ganas de...? Yo, sí, vos sabés que yo lo estuve buscando al link y no lo encontré. Si lo podés poner en el Classroom, te lo agradezco. Y lo que quería decir es que, bueno, esta referencia que hacía Sofía, pienso, luego existo, y pienso, ¿no? Como una unidad. Se me ocurría que esto está relacionado con lo que vos, Gustavo, planteabas acerca de el concepto y la metáfora, ¿no? O sea, esto de pienso con palabras, pero a su vez el pensamiento está estructurado por metáforas, ¿no? También como esta unidad se produce nuevamente, o sea, nuestro pensamiento está estructurado por palabras, por metáforas, y a su vez cuando hablamos esas metáforas las compartimos, ¿no? Con otros. Bueno, súper interesante todas las clases, yo les quiero agradecer muchísimo a Sofía, a Gustavo y también a los compañeros porque la verdad que todo estos sábados ha sido un momento, precisamente hablando de pandemia, donde a mí bueno, creo que metafóricamente no se abren otras puertas, lo súper interesante que es hacerse preguntas. Por ejemplo, a mí se me ocurría que también sería muy interesante ver las metáforas en los insultos, ¿no? Que me parece que también sería súper interesante analizarlo. Y cómo esto, ¿no? Me genera un montón de cosas y ganas de más. Así que les agradezco muchísimo a todos, a vos, Sofía, los textos que elegiste son preciosos, me encantaron.
Me encantó, había autores que no conocía, así que los disfruté mucho y me dan ganas de leer más de ellos. A vos, Gustavo, tus explicaciones espectaculares, y a todos los compañeros por los aportes, porque todos me dejaron pensando. Así que de verdad, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Estela. Y está buenísima la idea, la verdad. Podríamos hacer algún día, es para investigarlo y para armar algo, ¿no? El tema de las metáforas en los insultos, y se me ocurren mil posibilidades, los elementos escatológicos, las diferencias culturales, ¿no? Las cosas que se repiten entre culturas y las que varían según las culturas. Estaría genial, muy divertido. Bien. ¿Quién más tiene ganas? Sí. Quería compartir una asociación en relación al texto. Pensé en las palomas de alguna forma como metáfora, como antimetáfora de la relación con el otro. Y ahí sería la cuestión ética quizás de Levinas, de la responsabilidad que uno tiene cuando está ante el otro. Y entonces pensé, quizás en la cuestión ética, pensé un poco en la cuestión de nuestra relación con los animales y de ¿cómo se dice? Entitlement, sentido de entitlement, ¿cuál sería en español? Pero bueno, digamos, de cómo vemos a los animales como despojados de derechos, digamos. Y la cuestión de la sustitución metafórica también, ¿no? Como usar la paloma como metáfora de mi pensamiento es de alguna forma borrar la otredad de la paloma. Y bueno, me quedé un poco pensando en esta cuestión de la otredad y de la metáfora, y de que si podemos usar al otro como metáfora, o sea, si fuese un grupo, otro grupo humano, por ejemplo, ¿no? Ya sea por una diferencia racial o por una diferencia de clase, posiblemente estaríamos hablando de la cuestión ética, ¿no? De la metáfora, de usar al otro para metaforizar algo. Y entonces estaba pensando por qué con los animales de repente no nos resulta tan complicado hacerlo, ¿no? Es genial, hay un montón de metáforas. Es re interesante. Perdón, no. Hay un montón de metáforas, Emilio, que son de animales. Sos un gorila, es un oso, es un cerdo, es un león. Había una famosa publicidad, vos no llegaste, pero cuando yo era chico en Argentina, que era "Soy un león vendiendo Durax", en un señor que vendía vasos de forma muy agresiva. Mercedes se ríe, se ve que ella se la acuerda. Entonces, sí, precisamente por las diferencias, por lo fácil que es al mismo tiempo antropomorfizar a los animales, es como un terreno muy fértil. Las celebridades también son metáforas. Me acuerdo, por ejemplo, había una persona que tenía como, yo le había descubierto la clave que tenía en la computadora, y la clave era "soy Gardel", ¿no? Que es como en Argentina, es como decir que soy un genio. Entonces sí, usamos al otro, pero está bueno el contraste con el comentario anterior, porque hablamos de las metáforas para denigrar al otro y de las metáforas para definirnos a partir del otro. Como que pueden Entonces, tener una cancelación. En algún punto pueden cancelar al otro, ¿no? Claro. Y lo último, que también me interesaría, si es posible en algún momento, la idea de otro encuentro, la cuestión que dijiste de la sinestesia. E incluso ya encontré una fuente que quizás puede llegar a ser interesante sobre sinestesia y metáfora. Así que eso me quedó ahí, me interesaría un montón. Eso, y gracias a todos, especialmente a ustedes, pero a todos por estos encuentros. Han sido maravillosos. Gracias, Emilio. Y la gente, no es un tema del que yo sepa mucho, pero es un tema que se puede investigar. Pero antes que decían entonces si es, no me acuerdo cómo decían, pero si era básico, si todos hacíamos metáforas, digamos, la investigación que trata de buscar como las bases neurobiológicas de la metáfora como precursor de lo que es la metáfora, habla de la sinestesia. Porque es, por lo menos, no sé si la sinestesia, pero la capacidad de, no me acuerdo ahora el término exacto, pero hay un término, por ejemplo, un bebé, vos le mostrás un objeto visualmente, se lo escondés y después por tacto lo puede reconocer. Es decir, que hay una manera de traducir de un código a otro de manera muy temprana. Esto tiene una base innata y se piensa que esto tendría que ver con la capacidad de metaforizar, precisamente.
Interesante. Una consulta. Sí. Quiero agregar algo cortito en dirección al comentario de Emilio, que además, bueno, de que es verdad que personificamos a los animales, digamos, sacamos alguna característica que le es propia y la ponemos en diálogo con otra cosa. Algo muy interesante es que la literatura y la poesía está plagada de pájaros. No sé, pienso en Pizarnik, pienso, no sé, Volverán las oscuras golondrinas, pienso, no sé, en Marcel Rododera, tiene una novela muy linda que se llama La Plaza del Diamante. Bueno, y donde lean, en algún momento hay pájaros y en algún momento hay alguna relación de esos pájaros con los estados anímicos. Así que, nada, para que lo piensen y por ahí se les activa y empiezan a encontrar pajaritos por todos lados. Y Es como P.H. Lawrence tiene toda una serie de poemas sobre animales y que hay que leerlos en clave metafórica, aunque no te avisa. Por ejemplo, tiene todo un poema que habla de cómo copulan, de cómo tienen sexo las tortugas y del grito de la tortuga macho cuando tiene un orgasmo. Y no lo dice, pero obviamente es una metáfora digamos, para pensar a la humanidad, ¿no? Damián, creo que hace rato que querés hablar. Y gracias, Gustavo, muy interesante todo, pero quería aprovechar, porque bueno, no es fácil encontrar a alguien formado en la teoría del conocimiento, en Piaget, que pueda interesarse también justamente en la metáfora en el sentido cognitivo, ¿no? Y que lo pueda aprovechar, como hiciste vos al final de la clase, ¿no? Buscando esto si era objetivista, subjetivista, relativista, muy interesante. Pero te quería entonces preguntar acerca de qué pensás vos acerca del mecanismo cognitivo que estaría como fundando esta capacidad metafórica, no como, por ejemplo, en Piaget, claramente, por ejemplo, estas intersecciones entre un dominio conceptual con otro en el budismo o en el animismo, o cuando la asimilación es una deformación en el juego, por ejemplo, simbólico, es decir, la psicogénesis de la metáfora, uniendo la metáfora cognitiva con la teoría de Piaget, si conoces a alguien que lo haga, o qué pensás vos. Sí, se abren como 10 direcciones posibles, ¿no? Lo que dijiste. No creo que voy a poder articular mucho ahora, pero sí señalar que es un tema interesante. A Piaget, que bueno, que en los últimos 20, 30 años ha sido muy criticado, ¿no? En el ámbito académico, y uno podría decir que en cierto sentido cayó en desgracia la teoría piagetiana, por lo menos en los grandes centros de investigación. Por el lado tal vez que más le han pegado es por el lado de su concepción precisamente de lo semiótico, que aparece como más derivativa, ¿no? Como que lo semiótico no es original, sino que es derivativo de la acción. Pero hay un montón de ideas interesantes en Piaget sobre el símbolo, sobre la imitación. Uno podría intentar articularlo con la concepción de la metáfora. De nuevo, Lakoff no está en diálogo con este tipo de concepciones, entonces es un ejercicio que habría que hacer. Lakoff está más en diálogo con las ciencias cognitivas. Y ahí sí hay cosas escritas y hay un intento de Lakoff de traducir el funcionamiento en términos de cuál es la computación y cuál es la base neurocientífica de la metáfora. Pero bueno, marco nada más que hay un territorio, que están buenísimas las preguntas, me encantaría, no nos vamos a meter ahora, no me animo y no sé lo suficiente, pero como territorio promisorio hay un montón para trabajar ahí, un montón. Gracias, Damián. ¿Quién más quiere comentar algo? Hola, ¿se oye bien? Yo quería Sí. comentar algo.
soy Alexandra. Dale. Primero que nada, gracias, muchísimas gracias por todo este curso. La verdad es que me resultó absolutamente fascinante. Me conseguí el ejemplar original de Lakoff, que mi papá lo tenía, así que se lo pedí prestado y me dijo, esto me lo tenéis que devolver, porque él a veces me presta libros y deja que me los quede, pero ese se lo tengo que devolver, así que así de fundamental es el tema de la metáfora. Bueno, quería por un lado eso, agradecer a ustedes por todo este trabajo que se han tomado y este curso genial, también a los compañeros. Y quería hablar en torno al tema del insulto, que como mañana es 8 de noviembre, acá en Argentina se recuerda a María Remedios del Valle, que fue una negra esclavizada que luchó por la libertad de Argentina. Y bueno, yo tengo todo un tema de militancia afro y quería recordar dos cosas. Em, el tema de todas las metáforas que tienen que ver con lo negativo relacionadas a lo negro, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, el tema de animales e insultos. Usar la palabra mono, por ejemplo, para referirse a una persona negra es algo súper común también. Sigue ocurriendo en muchos países. Y por otro lado, si tengo un minuto más, quería hablar de mi pequeña campaña contra el uso apropiado de la palabra quilombo, que en otros países se conoce como palenque, o, por ejemplo en Colombia, y acá en Argentina tiene un sentido negativo, se usa para hablar del desorden, de lo difícil, de los prostíbulos, y en realidad es una palabra de origen kimbundu, también aparece en otras lenguas de África, que significa unión, significa espacio de libertad, significa organización y resistencia, porque los quilombos eran los lugares a donde huían las personas esclavizadas a justamente vivir sus vidas libres y tenían otros modos de vida que a los esclavizadores les resultaban muy molestos y por eso se transfirió el sentido de algo negativo a la palabra quilombo. Eh, Así que bueno, simplemente quería recordar eso y en cuanto a, con respecto a eso, si tengo permiso, les comparto un video con un poema que tiene que ver también con el tema de la discriminación y asociar el soma de una persona a características negativas. Genial, genial. Alexandra, dale, poné los links acá en el chat o en el Classroom del video y del poema. ¿Vos conocés, hay un video en YouTube donde está el boxeador Mohamed Ali? Exactamente, me estaba acordando de él. A mí me sorprendió, hace en 2 minutos un resumen tremendo de todo lo que significa negro en Estados Unidos y todos los usos de la palabra negro y todo cómo es la Casa Blanca, ¿no? Por empezar. Claro. Y es impresionante, es una colección de metáforas, por ahí, no sé si lo conoces, pero si no, Sí. yo también... Ah, dale. Sí, y es también, ahora me estoy acordando de algo que dijo, no me acuerdo quién fue, alguien que tiene salida, que tiene cámara, que tiene micrófono, que habló de la familia presidencial como una familia blanca, pura, que es muy fuerte también, sobre todo en un país que niega su ancestralidad indígena y afro, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias. Ya hoy nos pasamos bastante, es más de la 1. Así que bueno, vamos a ir, es más de la 1 aquí en Argentina, ¿no? En el GMT-3. Vamos a ir despidiéndonos. Les dejamos la invitación a las 2 actividades. Ah, esto es muy importante, me olvidé de decirles. Hubo varias personas que me dijeron que tenían ganas de hacer el grupo de lectura de textos fundacionales, pero no podían los jueves. Entonces yo había puesto los jueves un poco para no coincidir con el grupo de Sofi, que va a ser los sábados el de lectura de escritoras de latinoamericanas mujeres, ¿sí? Entonces, vamos a intentar hacer los 2 el sábado, con el de Sofía empezando probablemente a las 10
como la idea va a ser otra dinámica acá, como son dinámicas, no van a ser clases como esta, sino que haremos una pequeña introducción, una pequeña exposición sobre el texto que se leyó, y después va a haber más tiempo de puesta en común de los textos, tanto en el texto literario en el caso de Sophie, como en el texto de Freud en primer lugar en el caso mío. Entonces, la idea es que no se extienda más de 1 hora y media. Entonces, tal vez podríamos hacer el de Sofía de 10 a 11 y media y el mío de 11 y media a 1, que bueno, después sacamos las equivalencias de lo que se hizo en cada uno de sus países. En resumen, lo que les pedimos es que si les interesan los cursos, no dejen de inscribirse porque no les coincidan los horarios. Que vayan a poseídos.online, encuentren el curso y nos dejen los datos, y entonces después nos comunicamos con ustedes y por ahí podemos hacer algún ajuste. Por ejemplo, probablemente podemos hacer mi grupo de lectura el sábado y ver qué horario más o menos le queda bien a todos como para que podamos coincidir. ¿Sí? Este es más o menos la idea. No sé si con eso alguien quiere decir algo, si no, ya. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Buenas tardes, qué pena. Yo quería Hola, Carolina. Sí, decir algo. Dale. Bueno, es que con respecto a lo de la Coffee Johnson, fue un texto que leí hace poquito y pues también intenté pues ligarlo un poquito al ámbito educativo y a las propuestas que hace Brunner sobre los estilos de aprendizaje, los modelos de aprendizaje, que él habla de lo enactivo, lo icónico, lo simbólico, y siento que ahí también hay como muchas cosas que se pueden vincular a esto de la metáfora, no solo en lo explícito del lenguaje, de lo que pues nos presentaban durante todo el curso, sino que también dentro de la misma acción del niño, y cuando uno va como adquiriendo el lenguaje, pues también se corporaliza, ¿no? En la representación, en los dibujos, también hay toda una serie de metáforas que se van relacionando, y pues era lo único que quería decir. Ya. Muchas gracias. Gracias a ti, Carolina. Y sí, en Brunner hay un montón para trabajar esto. Brunner es uno de los que critica la concepción de semiosis en Piaget, así que un poquito a la pregunta que era de Damián, creo, se la podría complementar también con tu comentario. Que sí, que una visión más completa del origen de la semiosis, estoy pensando en el libro El habla en el niño, de Brunner. Otra vez hablamos de el lenguaje de la educación, que es una conferencia de Brunner que está en Realidades Mentales, Mundos Posibles. Bueno, hay un montón ahí que sí, que podríamos poner a dialogar en alguna otra ocasión, pero es un tema interesantísimo. El uso de la metáfora en la educación y el origen de la semiosis en los niños. Así que muchísimas gracias a todos, la pasamos bárbaro, ¿eh? Y bueno, nos volveremos a encontrar por ahí. Gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, profesores. Gracias a todos. Un abrazo para todos. Cuídense, encantado. Gracias. Muy amable, Gracias a todos.